¿No quiere ponerlo allá, más cerca de ella, el micrófono? ¿La tasca? No tanto. Acá tendría que ser. No, lo voy a poner en sus piernas. Ahí. No, porque si lo bota, Puede ser. si le da la locura a la coca, No, pongámosla por Me acá. pongo actriz, aspavientosa si se ahí. pone actriz, expresiva. Y la Inés ya me lo imagino. Bueno, con la Inés ya estamos, pero... ¿Estás grabando ya? Sí. Listo, ¿estamos listos? Somos Ya, ya. una. Perdón. Ya. Gracias, Coca. Gracias a ustedes. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Y como le decíamos a la Inés, ahora eres nuestra segunda entrevistada. Entonces, un placer. Vamos a partir, te vamos a... Con un juego. Este es un juego, se llama... Voy a hacerlo mal. No importa. Esa es la idea, que todos lo Que no hagan mal. conozca a ninguno. Exacto. No. Mira, acá vas a tener, tienes unas fotitos para que las puedas mirar. Ya. Ver si tú conoces a alguien. Y solamente así por la imagen de esas mujeres y reconoces a alguna. Fallado. Yo pensaría quizás que esta es Gabriela Repke. No. No. Porque yo dije, como el test tiene que ser dramaturga. No, pero en realidad son mujeres de la primera mitad del siglo XX las que Ya. están ahí. Entonces, esas no. Pensé también en Teresa Minmont. Es que se parece una, pero No, no. pero no salude ¿no? No. Como que todas son parecidas en todo caso, las mujeres como en esa época. Todas tienen Esta también me suena mucho, pero no sé por dónde sería. Después me Y la tenés que decir. en la... Esa es Deli Ruch, Delia Rojas. Son puras dramaturgas de esa época. Sí. Que no Y que, conocemos. y que no conocemos. Habían Ana Neves, Ana Ayala, Deli Ruch, Dinka Illich, Elvira Santa Cruz, Luisa Zanelli, Magdalena Petit, Patricia Morgan y Sara Riesco. No estaban todas, faltan dos acá, pero esas eran las mujeres que estaban circulando en esas fotos. Algunas de las que te mencioné ahora, ¿tú las conoces? ¿Las conocías de nombre? ¿Las has leído por ahí? No. No. Nosotros tampoco. Así Ay. que estamos todas... O sea, ahora sí, pero antes... ¿Hay una Neves? ¿o Ana no? Neves. Ana Neves. Es como que me suena. Y Morgan. La Patricia Morgan. Me suena así, pero una cosa muy lejana. Ujú. Ok. Entonces, las primeras dos preguntas tienen que ver con una perspectiva general en torno a tu trabajo y la dramaturgia, y luego son unas preguntas particulares que tienen que ver con tus obras que corresponden al periodo en el que estamos estudiando, Ya. que es el siglo XX, 1900 hasta el 2000. Es hasta los 2000. Sí. Ok. Y después igual tú puedes contarnos un poco como a lo que estás ahora. Ujú. ¿Ya? Entonces, lo primero sería una pregunta muy rebuscada. ¿Cómo surgió tu interés por la dramaturgia? Y si al enfrentarte a ella tuviste algún miedo o no, teniendo en cuenta que era un campo mayoritariamente de escritura masculina. Bueno, mi interés por la escritura fue como mucho más clave como en mi infancia o en mi juventud, de escribir poemas. No estaba yo como decidida a la dramaturgia, sino que me llamaba la atención como la literatura, por así decirlo, en un primer momento. Y también yo empecé a hacer teatro en el colegio, entonces también, pero no lo unía yo como pensando que podía escribir para el teatro. Y de hecho cuando estuve como postulando y pensando qué estudiar, postulé a literatura, postulé a teatro, pensando como que eran cosas distintas. Y cuando entré a la escuela y descubrí que uno podía juntar esas dos vocaciones, fue como... Ahí fue como un hallazgo para mí, no me lo había nunca planteado, el hecho de escribir teatro. Pero ahí fue como puedo unir mis dos, digamos, pasiones y poder, digamos, trabajar.
Y desde tempranamente en los cursos, porque bueno, igual la escuela de la Católica tenía muchos cursos de dramaturgia, en la época que yo estudié había 5. Entonces ya hay mucha práctica y como también receptividad por parte de mis compañeros, entonces como que uno va como tomando confianza. Nunca sentí como un miedo particular por el hecho de ser mujer o por el hecho de, digamos, porque como que me sentí como de confianza, digamos, con este trabajo como más colectivo del teatro, digamos. Y justamente, bueno, mi primera obra fue una obra que montamos como con compañeros, o sea, fue como, al tiro existía como un texto y era como algo que podía convocar a un grupo y salir adelante. Y cuando quedaste en la muestra de Dramaturgia Nacional, ese año tu texto fue el único que era escrito por una mujer. No. ¿Había uno más? No, había varias mujeres, de hecho, o sea, no sé si varias, pero por lo menos una más, que porque tengo, de hecho, porque estuve viendo el recorte, que era una enfermera de 58 años, entonces digamos, ¿El titular? el titular era enfermera de 58 años entre los que ganan la muestra de dramaturgia, pero si no me equivoco también estaba la María José Galleguillos. Sí, creo que tú me mandaste una foto que la Sí. vi hoy día. Sí. Por ahí está, después la miramos, pero Sí. sí. No sé si percibía como esta idea de que en el fondo como por ser mujer no iba a ganar la muestra ni nada, era como más una cosa porque era joven o porque era inexperta o como mis miedos estaban más ligados como a estar recién saliendo de la escuela. Y al mismo tiempo también tenía esa confianza que uno tiene cuando está como con una inspiración artística que uno dice, a todo el mundo le va a interesar. ¿Y tus cursos de dramaturgia acá, quién los dictaba? Yo tuve cursos con Marco Antonio Laparra, Inés Stranger y básicamente ellos, si no me equivoco, porque tenía algunos cursos que me acuerdo que eran de psicología, o sea, tenía cursos complementarios, pero básicamente Marco Antonio Laparra y Inés Stranger. No estoy segura si Cohen, León Cohen, o si lo tuve en psicología, ahí tengo una confusión. Una mezcla. ¿Cuál es tu opinión en relación como al devenir de la dramaturgia de mujeres durante todo lo que va o lo que fue del siglo XX? Uh-huh. ¿Y cuál crees tú que es la incidencia que tiene hoy en las dramaturgas que están escribiendo? Bueno, ya vimos que no conocemos este legado porque yo siento que es súper distinto, son como dos cosas muy distintas, como cuando las cosas se convierten en un canon a cuando están sucediendo. Quizás ninguna de estas dramaturgas percibió que después no iban a quedar en la posteridad como sí quedaron los hombres, porque a lo mejor se montaban igualmente obras de mujeres como de hombres en el momento en que ellas estaban trabajando. Como que siento que ahí uno se da cuenta de que el legado es como más invisibilizado. Pero, por ejemplo, hoy en día yo puedo reconocer muchas dramaturgas mujeres. No sé cómo van a quedar en el canon, ¿me entiendes? En el futuro. La coca. Vamos. Ya. Claro, estaba hablando de no saber si las mujeres que tú lees hoy día van a seguir como, van a ser referentes finalmente, van a Claro, un canon para. Claro, van a hacer un canon o no, porque en el fondo, por ejemplo, cuando yo hice un pequeño trabajo como archivístico de rescate de ver como las carteleras de ciertas salas desde el año 2002 al 2000, o 2002 al 2012. Y por ejemplo ahí se veía que la cantidad de estrenos femeninos y masculinos eran más o menos equivalentes. Sin embargo, no hice esa parte del estudio, pero en el fondo, sin embargo, qué obras perduraron, qué obras se convirtieron en canon, qué obras eran recordadas. Yo siempre hago con los estudiantes una línea de tiempo, ya, ¿qué obras han visto? Como para ver un poco cuáles son los referentes comunes que tienen, y muchas veces son las mismas obras. Entonces, ¿por qué hay otras obras que quedan en el olvido, que también fueron, o alguien las vio una vez, pero no? Entonces ahí son distintos como criterios los que hacen que esa obra que como establecida, o sea, hay obras que son muy estudiadas, ya se encuentran artículos académicos, etcétera. Memorias de tesis y todo. Claro,
Coca, y Entonces, cuando tú empezaste a escribir, cuando escribiste tu primera obra, ¿Mm? ¿a quiénes tú te acuerdas como a quiénes reconocías como referentes de la dramaturgia en ese momento? ¿O cuáles eran tus referentes Claro. de dramaturgia? Es que no tenía tantos referentes dramatúrgicos. Ya. Porque, por ejemplo, para mí, para Mala Leche, mis grandes referentes eran como Almodóvar y Hitchcock. Esa era como, Ya. o sea, como eran referentes mucho más del cine. En ese momento uno veía más cine, había menos cartelera teatral. Entonces no era tan fuerte los referentes. Después para mí se volvió un referente muy importante Grífero. La primera pregunta que tiene que ver con tu obra responde un poco a lo que nos has dicho, Ujú. que era ¿cuáles estilos dramáticos tú utilizaste en la creación de Mala Leche y por qué los escogiste? ¿Cuál era el interés que había por detrás de las decisiones escriturales? Claro. Bueno, justamente ahí, yo siempre he tenido un poco de obsesión como con las estructuras. Entonces, así una gran premisa de esa obra era escribir una obra que fuera de una estructura muy tradicional, como subida de tensión, conflicto, etc. Pero que lograra como salirse de este como esquema más tradicional. Entonces, ese era como mi propósito como inicial con la obra. Y como les decía, claro, reconocer esta situación de encierro propia yo siempre fui muy admiradora de Hitchcock y de Almodóvar, entonces era como, es como un poco, o sea, en Mala Leche se puede reconocer, hay un muerto, lo meten en un baúl, se pueden reconocer como guiños de la soga y también de La ventana indiscreta, hay una vecina que está mirando, pero claro, desde el lugar de la expresividad del lenguaje y todo, y de las relaciones, estas relaciones como más exacerbadas, como más como el kitsch, como el melodrama, esos eran como los referentes como almodóvarianos, digamos, y otra cosa que para mí fue muy importante es que en algún momento yo escribí la obra pensando en los actores, pensando en mis compañeros que podían interpretar, o sea, escribí un poco la obra para personas que después sí trabajaron, no todos, pero casi todos terminaron haciendo esos personajes. Entonces fue súper interesante como, o sea, era también una obra para generar compañía, no era solamente una obra como desde el lugar de la escritura nomás. ¿Y cuáles fueron los temas que te interesaba desarrollar en Mala Leche? ¿Y cómo se genera después el cambio desde Mala Leche a un drama histórico como Juana de Arco? Ah, bueno, eso sí fue... bueno, los temas que a mí me interesaban era como la traición, la amistad, como estas amistades tóxicas en el fondo. Como en la etapa que yo estaba escribiendo Mala Leche era una joven estudiante de teatro que tenía mucha experiencia en amistades tóxicas, digamos, rivalidades, traiciones. Entonces, ese fue como el tema principal de esta obra. Eso es lo que yo quería reflejar, como esos amigos que se vuelven como una familia y que tienen finalmente como estos conflictos casi familiares, estos dramas casi familiares. Y de hecho en la obra dos de las amigas son hermanas también, entonces tienen como esto de arrastrar historias pasadas, arrastrar resquemores y después como ejercerlos, digamos. Ese era como el interés de Mala Leche. Y no escribí Juana de Arco justo después de Mala Leche. Escribí algunas obras entre medio. No fue, si no me equivoco, porque ahora tendría que revisar bien, pero por orden de estreno se estrenó después Mal, pero Mal la escribí antes que Juana de Arco. ¿Y esos textos por qué no los tenemos? Es que no sé, a ver, porque ustedes me pidieron textos estrenados ¿O publicados? Claro, pero es que por ejemplo Mal yo la escribí antes, pero se estrenó después del 2000. ¿Pero la escribiste en qué año, más o menos? Fue como entre medio. Así. No nos interesa. Sí, la tenemos que ya. leer. Sí. Porque hay otra, pero que esa obra es que no fue publicada, por eso yo entendí como la regla así. O publicada o estrenada, no fue ni publicada. Son obras que o fueron estrenadas después, pero... Y hay otra obra que escribí que nunca se estrenó, que yo creo que está escrita en ese periodo también. Es que claro, uno se queda como con las que estrena y todo. Sí.
Igual, que es- si puedes compartirnos esa, Ya, porque sí. finalmente, porque si no pareciera ser que algunas dramaturgas justamente hacia finales del 90 escribieron como una obra o dos, y no. O sea, contigo ya sabemos que no es solamente de las que tenemos consignadas Mala Leche y Ustedes Juana de tienen Arco, Mala sino Leche que y hay, Juana de Arco nomás. sino que hay Ah, dos más también Mm. que están ahí. Sí. Ya. Entonces la pregunta, Escribí una de La Tierra Silenciosa y yo creo, estoy casi segura que está en ese periodo, que solo se habrá hecho una lectura dramatizada. Entonces, Algunas obras no llegaron, esa creo que es casi la única obra que no llegó a escena. después de Mala Leche, Mal. Claro. ¿Y qué pasaba? Entonces veamos como el tránsito a Mal y después para llegar a Juana de Arco, que para ver si es que, como una lástima no leerla antes porque no sabemos realmente si sí, existe sí. ese cambio como lo vemos considerablemente de Mala Leche a Juana de Arco. Sí, sí. Claro, porque claro, Juana de Mm. Arco es como... Igual Juana de Arco es una obra que... Me estoy saltando, pero ya Sí. voy a volver. Que es una obra que tiene un poco cualidad de obra por encargo. O sea, no es una obra que yo escriba solamente así, sino que soy convocada por Horacio Videla. De alguna manera sí me siento muy convocada por el tema y empiezo a investigarlo. Pero no surgió así como que yo me levanté un día y dije, oh, quiero escribir una obra sobre Juana de Arco. Esa es como esa obra fue hecha un poco en el marco de la universidad para estrenarse en el teatro y con ciertas como también condiciones de producción que me permitieron como imaginar una obra que tiene más de 10 personajes, porque en el fondo igual yo pienso en la escena, digamos. Entonces, por eso yo decía Mala Leche, la pensé con mis amigos actuándola, como en esas condiciones de teatralidad y condiciones de producción. Y Juana de Arco la pensé así como ya, volémonos. Y era como también, bueno, y acá va a haber un trabajo de digamos, de imágenes, como guión fílmico. Entonces, yo sabía que estaba todos esos recursos como para poder desplegar una escritura también, más épica. Pero a ver, ¿qué puede decirse de Mal? Porque Mal partió como de una imagen, o sea, ahí ya estoy trabajando como un poquito más con cosas que, porque Mala Leche es una situación como mucho más real, pero en Mal ya aparece como una situación un poco más surrealista o simbólica, donde como que hay cruces entre pasado y presente, de alguna manera, también por influencias, porque me estaba leyendo, siempre me obsesionaron mucho los asesinos en serie, y circulaba como el diario de Jack el Destripador, entonces tiene como reminiscencia de eso, de Mal, y entonces la idea es que como que en el presente, en un contexto chileno, como que hay como un cruce temporal y como que ese mal como que vuelve, pero que en el fondo es como, porque la obra como que plantea un mal como que se contagia, digamos, no es como un mal, una cosa un poco sórdida, así que se contagia. Y Juana de Arco era como el bien también, pues, o sea, como que ahí esa vuelta era como más lógica, en el sentido que cuando empezamos a trabajar con Juana de Arco, como que yo me preguntaba qué tiene que ver eso con hoy día, por qué era esa la solución, digamos, de un tema político, tenía que ver con que se te aparecían ángeles, digamos, o sea, como que, ¿por qué estaba tan cruzado esto más religioso por lo político? Entonces ahí como que tuvo que surgir eso. O sea, para mí de Juana de Arco como que el personaje que para mí como que dio sentido a todo es el ermitaño. ¿Ustedes la leyeron? Sí. Entonces el ermitaño es como en ese tiempo nos levantábamos con Dios, comíamos con Dios, cenábamos con Dios, o sea, como en tratar de entender el lugar donde se presenta este fenómeno, por así decirlo, y entender. Y ese ermitaño también era yo diciendo, desconfiando de ella, diciendo no, si la espiritualidad no, porque el ermitaño se da toda la vuelta, digamos, de la espiritualidad, renegando de ella hasta que al final como, le dice, bueno, muéstrame la luz, y le dice la luz está en ti, y ahí como que lo... o sea, como que lo hace darse esa vuelta, como todo ese era un esfuerzo por entender como esa vuelta de lo espiritual.
hacia uno mismo en un mundo como más contemporáneo, más desconfiado, más, como menos basado en la utopía. Ahora quizás pensando en lo que estás haciendo hoy día, mirando hacia atrás y situada en el presente, ¿cómo describirías tu camino de dramaturga desde el año 96 con Mala Leche hasta ahora? ¿Cómo ha sido el desarrollo que has podido observar en ti misma, en ese camino? Está fácil la pregunta, ¿no? Bueno, es que justamente como que yo siento que el camino que uno hace siempre como creador en cualquiera de sus, digamos, manifestaciones, es como que uno empieza, ay, pero si yo esto ya, o sea, uno empieza a reconocer, yo no, por ejemplo, no partí, yo siento que, por ejemplo, muchos dramaturgos hoy en día parten como su declaración de principio súper clara y van y tienen, cuando yo partí fue un camino mucho más intuitivo, entonces, por ejemplo, como yo les digo, este como mundo sobrenatural que aparece en Mal, que es como representado una cosa así como medio de película clase B de terror, que como que el mal como que pasa de época en época, así como que el tipo entra a un pasillo y como que se le mete como en el cuerpo un poco esta maldad, y después en Juana de Arco también la aparición de como estas visiones o lo sobrenatural más espiritual. Yo me fui dando cuenta que había como un camino que tenía que ver como con lo simbólico, que está, o sea, porque después en las obras, bueno, estoy viendo aquí Desierto o, bueno, Ciencia Ficción también es una obra que tiene como un requisito, que también es como por encargo, pero Plaga, siempre hay como una dimensión simbólica que es como muy importante en las obras, pero eso yo cuando lo estaba haciendo no me daba cuenta, lo veo mucho más ahora. Entonces, en ese recorrido como que se va definiendo algo, porque también uno en un momento dice, bueno, es que sí, que define lo mío, como que uno no sabe cómo autodefinirse. Entonces, yo me he ido como siendo más consciente de mis definiciones, de como mis lugares. Y tú haces clases de dramaturgia acá en la Escuela de la Católica. ¿Cuáles son los criterios para enseñar dramaturgia y te interesa a ti más la técnica? O sea, cuando le enseñas a los chicos, ¿te interesa más la técnica o la libertad de escritura en ellos? O ambas, o qué sé yo, en las chicas y en los chicos. O sea que yo siento que las herramientas que yo les puedo entregar son técnicas, y yo siempre les digo, la técnica no va a escribir la obra, la técnica va a venir a salvarlos cuando ustedes no sepan cómo seguir con la obra. Ese es como mi, yo les digo así, para como el declaración de principios como inicial, eso es lo que yo les digo. O sea que en el fondo la técnica te permite hacer ese pie atrás, observar tu propia práctica, y si hay algo que no está funcionando, darte luces como mejorarlo. Pero en el fondo tú no escribes una obra como con la fórmula. Entonces, yo igual tengo harta, digamos, me encanta el estudio de los aspectos como técnicos, y también he buscado como teorizar sobre las nuevas estructuras, que es un poco mi tema como ya desde el lado de más desde la investigación. Entonces, mi idea es como que ellos se den cuenta que pueden tener herramientas que los ayuden a resolver como ciertos problemas, pero claro, la invitación es como que ellos escriban desde sus propias necesidades, intereses. Entonces, como que el proceso de la técnica es como, yo siempre les digo un poco en broma, es como que tengan una mini coca en algún momento dentro de su cabeza, o sea, que con lo que yo les estoy diciendo desde afuera, ellos después lo puedan ver solos, digamos. Como integrar ese saber de ese oficio antiguo, digamos, de como reparar, porque igual son estructuras, pues como repararlas para que la máquina ande, digamos. De las dramaturgias actuales, más contemporáneas que tú has visto, ¿qué temas te interesa de lo que ves en otras mujeres que están escribiendo? ¿Qué te llama la atención? Que quizás no había en tu generación, porque tu generación también es una generación bisagra, la del 90, Sí. donde aparecen más la letra de mujeres. Que hoy día es considerable, Sí. o sea, es mucho. Igual, qué difícil, porque me interesan las cosas que me intrigan, que tienen misterio para mí. O sea,
Bueno, ahora justamente, seguramente la Inés les contó, estamos trabajando como con algunas dramaturgias femeninas, como de tratar de entender si hay vínculos, etcétera. Y yo estaba trabajando con la dramaturgia de Leila Selma, con respecto a La ciudad de la fruta. Entonces, para mí fue una obra que me impactó por esta, digamos, por este misterio, o sea, porque como que siento que igual se plantea una pregunta, cómo representar lo irrepresentable, o sea, siempre está como la obra como armándose y desarmándose, y eso a mí me parece súper interesante, como que hay un esfuerzo muy honesto, yo lo siento, como de tratar de entender un problema a través de la obra. Como que me seduce eso. ¿Alguna cosa? No, que nos muestre el, Ah, su archivo. Muéstranos tu- El archivo. Sí. Chan, chan, chan. Chuta, Mari. A ver si te puedes poner de pie o puedes sentarte como... Bueno, es que este archivo, a ver, tiene cosas de actuación, varias cosas de actuación también. Claro, porque como mi primera, acá está el que yo les decía, pues se fijan que está María José Galleguillo, Sergio Gómez, Mercedes Chávez. Somos 3 mujeres, por lo menos, según entiendo. ¿Y ese qué número de muestra de dramaturgia es? La 2. La 2. Sí. Sí, no me equivoco. Ahí está la... Yo estoy ahí escondidita. Detrás del balcón. Pero la que hizo el titular fue la... Ella. Sí, la Amada González. Y bueno, esta fue una experiencia súper enriquecedora para uno, que tu primera obra estrenada la dirige Grifero, que actúa Alexis Sis, Consuelo Hoffstaffel, Margarita Barón, ahí también actúa la Mari, o sea, fue súper, para mí era como, ahí están el Cucho Moya, o sea, yo así como recién saliendo de la escuela y como la obra así, ¡chan! Entonces fue como bien emocionante, digamos. 1996. Claro. Eso era cuando lo daban en el Anfiteatro de Bellas Artes. Sí, sí. Y igual fue divertido porque la obra como que no se entendió tanto, o sea, yo me acuerdo porque en esa época uno era como así, un autor novel, y como que te adjudicaban los directores. Y yo peleé un poco por Grifero porque yo lo admiraba y además que, bueno, venía yo de ver Río Abajo, yo igual lo conocía y ahí yo era como ídolo. Pero él también me conocía y él peleó también por la obra, porque si no, decían, es como un sketch así divertido, y lo quería que lo dirigiera como, ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar, pero así un director así como de teatro como más comercial, ¿cachai? Y yo planteaba en la obra, digamos, entonces como que ahí se produjo una anécdota, digamos. Y ya después, justamente la pudimos... postulamos al Fondar y la pudimos montar, digamos, completa, porque en esa época en la muestra se mostraban solo selecciones, fragmentos de 30 minutos, que en el fondo era como, en este caso se hizo la obra completa. Y ahí la dirigió Sebastián Vila. ¿Eran compañeros de generación con el Sebastián y la Jimena, que también está en esta obra? No, Sebastián era de la pues Sebastián de Mesa. Gustavo Mesa. Y yo lo conocía más por el lado... O sea, es que yo había trabajado con el Sebastián en King Kong Palace, como actriz. Entonces ahí se produjo como el encuentro más creativo. Y con el Pancho Sánchez también. Entonces, no, yo lo conocía más porque mi hermana es de Gustavo Mesa. Y ahí